En este sentido, creo yo que la oportunidad, y lo dije así desde el mes de abril, que es su última oportunidad para el presidente Castillo de enrumbarse en el acuerdo nacional, que de hecho es una propuesta viable, porque ha sido con consensos por el Perú 2021. Y estamos ya conectados con el arzobispo metropolitano de Huancayo y el monseñor Pedro Barreto, al cual le damos la bienvenida aquí en Exitosa. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Katiuska. Buenas noches, Pedro. La verdad es que estamos ya en las vísperas de las fiestas patrias, 201 aniversario, y ha sido realmente un año, yo diría, que estamos atrapados sin salida, ¿no? Esta es la situación que vive el país. Estamos atrapados, queremos salir de este atolladero, pero no encontramos una salida. Lamentablemente, el sistema democrático, la práctica en el Perú, nos está llevando pues a una situación de postración, de desánimo, pero tenemos que reafirmar realmente que en medio de las tinieblas que vivimos hoy en el Perú, hay una luz que es realmente la justicia de su causa que Dios defiende, como dijo San Martín. Claro, y en este momento, monseñor, si hacemos un poco de introspectiva entre los peruanos, ¿cómo tendríamos que enfrentar esta situación para poder salir de ella? ¿Cómo poder empezar una reflexión, un autoanálisis para poder decir, caramba, estoy siendo parte del problema y así tengo que ser parte de la solución? ¿Cómo podemos dar ese primer paso? Sí, en realidad, Pedro, creo que estás planteando una pregunta que todos en el país, y yo también como peruano, estamos viviendo con cierta angustia. El poder legislativo, el poder ejecutivo ya no dan más, Es decir, uno se pregunta, hemos vivido un año no solamente de signos de corrupción, sino de enfrentamientos, de desilusiones, y esto no puede continuar así. Y en este sentido creo que la única salida democrática, pacífica, es la sociedad civil organizada. Ya hay instituciones que están buscando de manera pacífica, repito, una salida democrática, porque es la única manera de tener esperanza. La esperanza no está en los poderes del Estado. Y esto creo que nos hace tomar conciencia de la urgencia de trabajar en una educación política, una política que busque el bien común, como dice el Papa Francisco. Ahora, de alguna manera, nosotros somos espectadores como sociedad civil de personas o de grupos que han asaltado la democracia y en el ejercicio de la política porque no buscan el bien común. Así es, monseñor Barreto, con estas declaraciones entiendo de que el presidente Pedro Castillo ya no tendría una segunda o tercera oportunidad, porque la gente recuerda su participación intentando ser mediador, colaborando, incluso llevando al señor Max Hernández a reunirse con el presidente Pedro Castillo, y la promesa que el país recuerda de que todos podamos participar en el acuerdo nacional y que se planteen los temas de agenda. ¿Usted considera de que esa ya no es una solución, ya no es una salida? Así el presidente cambie de ministros y así le damos una nueva oportunidad a esta nueva mesa directiva del Congreso. Sí, yo creo que es muy importante, Katiuska. De hecho, ya se les ha dado, no solamente al Poder Ejecutivo, al presidente Castillo, sino al mismo Poder Legislativo, muchas oportunidades
para que demuestren que quieren servir al pueblo peruano que los eligió. Y en este sentido tenemos que ser muy conscientes que es la sociedad civil la que tiene que tomar el rumbo a un país que no tiene rumbo por sus autoridades. En este sentido, creo yo que la oportunidad, y lo dije así desde el mes de abril, que es su última oportunidad para el presidente Castillo de enrumbarse en el acuerdo nacional, que de hecho es una propuesta viable, porque ha sido con consensos por el Perú 2021, y eso lo tenía, y por eso el doctor Max Hernández fue testigo también conmigo de este deseo incumplido de buscar este camino, esta senda democrática para que todos seamos verdaderamente actores del nuevo Perú que queremos para todos. Monseñor, sin embargo, sin ánimos de pretender confrontarle contra el presidente, yo quiero pedir una opinión como ciudadano y además como un importante activista social que es usted. ¿Cree que uno de los errores del presidente Pedro Castillo ha sido la mala elección de la gente que lo rodea? Porque, por ejemplo, usted nos menciona el tema del acuerdo nacional y entiendo que el presidente ha mostrado su predisposición en su momento para que eso se pueda desarrollar. Pero luego sale su presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, a decir que el acuerdo nacional, básicamente, parafraseándolo, no ha servido de nada y que por lo tanto no tiene mayor sentido que se desarrolle. Ese tipo de personas que rodean al presidente en la toma de decisiones ha sido un error cometido por desconocimiento, quizá, que ha conducido a esta situación al país. En realidad, creo que hay que ser muy claros en este momento que el Perú, y yo también personalmente, no espero del mensaje presidencial. A veces creemos que los mensajes presidenciales van a solucionar los problemas del país. Esa no es la mejor manera de mirar con esperanza el futuro, porque las palabras se las lleva el viento. Aquí tenemos que ser muy honestos para decir que la transparencia, la honestidad, una persona se la gana por el testimonio coherente entre lo que dice y lo que hace. Cuando hay un divorcio entre lo que uno dice y lo que hace, ahí está, yo diría, el gran cáncer de la sociedad, porque nadie cree en nadie. Yo creo que aquí hay un llamado muy fuerte a volver al espíritu de la independencia nacional y de estos gritos de libertad, de justicia, de paz que nuestros antepasados enarbolaron para poder recoger este espíritu nuevo que debe vivir el país con una política creíble, con personas honestas que dignifiquen el ejercicio de la política para buscar el bien común de todos los peruanos y peruanas, especialmente los más pobres y abandonados. ¿Y cómo calificaría este año, primer año del presidente Pedro Castillo, y usted considera cómo quedaría la imagen de nuestro país si es que la fiscal Patricia Benavides demuestra actos de corrupción, una presunta organización criminal y, según lo que dice la Carta Magna, el presidente recién podrá ser acusado cuando acabe su mandato? ¿Podríamos sostener un gobierno de 5 años con el señor Pedro Castillo? Bueno, yo podría decir que expreso el sentir de la gran mayoría del país, que ha sido un año de bicentenario de desilusiones para el pueblo peruano. Una desilusión porque uno abrigaba la esperanza en que podamos enrumbarnos al conmemorar 200 años de vida independiente por el camino de la justicia y de la paz. Y esto nos ha llevado también de manera, yo diría, aterradora, cómo los signos de corrupción rodean a las instituciones públicas
de nuestro país al Poder Ejecutivo y también en muchos casos en el Poder Legislativo, porque no se busca, vuelvo a repetir, el bien común del país, sino intereses subalternos que hacen que el pueblo peruano tenga verdaderamente una situación, yo diría, caótica. Caótica por todo lo que significa este año que hemos vivido de desilusiones, de enfrentamientos, y que tenemos que decir claramente, basta ya de deshonestidad y de insultos entre unos peruanos y otros, porque tenemos que enrumbarnos por este camino de paz, de justicia que todos anhelamos para nuestro Perú. Esto supone líderes honestos que sean capaces de sacrificarse de manera personal para poder caminar por este país que todos queremos, de todas las sangres, de todas las culturas, de la costa, sierra y selva. Monseñor, para terminar por mi parte, en ese sentido, con lo que va mencionando usted, una forma de poder dar punto final a esa situación que nos agobia a todos los peruanos, políticamente hablando, tendría que ser escuchar de mañana al presidente anunciando algún proyecto de reforma constitucional para adelanto de elecciones y que se cumpla este clamor que un importante número de ciudadanos tienen de que se vayan todos, de que termine el presidente Castillo su periodo, que termine el Congreso su periodo legislativo y que se vayan todos. Esto podría ser una forma sabia, sensata de acabar con la crisis que estamos padeciendo los peruanos. Bueno, hay muchas propuestas de instituciones civiles que van en esta línea que se indica, Pedro. Y la verdad es que no se trata de que se vayan todos porque ¿quién viene después? El problema de fondo es que la democracia, vuelvo a repetir, tal vez una palabra muy fuerte, han sido asaltadas. La democracia ha sido asaltada en el ejercicio de la política, tanto en el Poder Ejecutivo como el Poder Legislativo, de grupos con intereses subalternos, no con intereses de servir al país, sino de servirse del país. Y esto es lo que indigna al pueblo peruano. Nosotros tenemos que recuperar la indignación porque no es posible que autoridades elegidas legítimamente, democráticamente, usen ese poder para servirse por sus propios intereses personales. En este sentido, creo que la Iglesia busca desde el principio de la independencia consolidar la búsqueda del bien común, el respeto irrestricto de los derechos humanos y también el fiel cumplimiento de los deberes correspondientes a todo ciudadano y ciudadana. La Iglesia no está ausente y no está ajena a este sufrimiento y a este clamor del pueblo peruano de vivir una auténtica democracia al servicio de la justicia y de la paz. Muy bien, muchas gracias, Monseñor Pedro Barreto, arzobispo metropolitano de Huancayo. Muchas gracias por la entrevista y esperemos que mañana todos podamos elevar una oración por la reconciliación del país, que creo que es lo que más pesa y lo que más cala en los corazones de los peruanos. Así es, muchas gracias y que efectivamente este aniversario patrio nos ayude a todos a compadecernos de los que sufren, a enjugar las lágrimas de nuestro pueblo que dice basta ya a la injusticia, a la corrupción y queremos juntos buscar caminos de paz, caminos de esperanza.